Hola, el día de hoy les vengo a hablar del psicoanálisis de Sigmund Freud. Psicoanálisis de Sigmund Freud. Sigmund Freud escribió extensamente sobre sus investigaciones dentro de la dinámica de la psique humana. Logró avances significativos en la comprensión y tratamiento de los trastornos funcionales en los que no se puede demostrar ninguna base orgánica. Utilizó la hipnosis al comienzo de su carrera como procedimiento analítico y como medio para implantar sugestiones curativas. Pulsiones e instinto. Instinto, fuerza de base biológica, comportamiento innato no aprendido, característicos de una especie en particular. Su fuerza se descarga en un solo objeto. Eros y Thanatos, vida y muerte. Freud reconoció dos grandes grupos de instintos, los que están al servicio de la vida y los que están al servicio de la muerte. El Eros conserva la vida y garantiza la supervivencia individual y colectiva, es decir, de la especie. Por tanto, los instintos de necesidades de comida, agua, aire, sueño, regulación, temperatura y alivio del dolor, entre otros, contribuyen a la vida. Thanatos, los instintos de muerte, empujan al individuo hacia el descanso y la conservación de las energías y hacia el equilibrio constante del cuerpo. Freud deriva del instinto de muerte a la agresión. Topografía de la psique, estructura de la mente en diferentes niveles de conciencia. Freud la equipara a un iceberg en donde el iceberg que nosotros vemos no lo es todo, es solamente la punta la que vemos, y en la profundidad hay muchas cosas. De igual forma, lo que una persona sabe de sí misma es la punta del iceberg, consciente, preconsciente e inconsciente. Consciente, todo lo que haces y te das cuenta, lo estás haciendo en el momento, lo haces y el por qué. Preconsciente es lo que no se tiene fresco en la memoria, sin embargo, con un pequeño esfuerzo puedes recordarlo. Por ejemplo, la fecha de nacimiento de tu mamá, el cumpleaños de un amigo. Inconsciente es todo aquello que desconoces de ti mismo y que sin embargo dirige las acciones de tu vida. El aparato psíquico. Ello, yo y superyo. Ello es un sistema de energía que surge con el ser en su nacimiento y solo conoce el principio del placer. Es materia cruda, salvaje, indisciplinada, hedónica y fundamental. No conoce leyes, no obedece reglas y solo tiene en cuenta sus propios apetitos. Da al nombre voluntad para seguir adelante y pone en movimiento todos los otros sistemas de energía que pudieran imponérsele. Debe adaptarse a otros sistemas. Esa adaptación hace necesario un principio de polaridad y otro de reducción de tensión. Yo es una ramificación del ello y nunca se independiza de él. Es parte más organizada del ello y simplemente busca medios para que éste logre su propósito. Sin destruirse, el yo sigue el principio de la realidad, tiene la función de vigilar la energía del ello y dirigirla hacia un logro tan total como permitan las exigencias de la vida, sin permitir que se autodestruya. Puede considerarse al ello parte orgánica de la personalidad. El yo se transforma en su parte psicológica. Superyo, el tercer componente de la personalidad, se encuentra al otro extremo del continuo y se opone al ello, se interioriza y existe dentro de la personalidad. No es una serie de leyes para gobernar. Solo cuando se desarrolla de sí adquiere el hombre total desarrollo de su personalidad. El superyo constituye el brazo ético-moral de la personalidad. Es idealista, no realista, más que el placer busca la perfección. Decide si una actividad es buena o mala de acuerdo con los estándares de la sociedad que han aceptado. No da valor a las leyes sociales a menos que las haya aceptado e interiorizado. Cada uno de ellos posee su propia función, pero jamás puede existir por sí mismos, por estar inevitablemente implicados con los otros componentes. Etapas psicosexuales del desarrollo. La fase oral comprende de 0 a 2 años. Después del nacimiento se observa un predominio de la obtención de placer por la zona de la boca. El placer oral no solo va unido a la función nutritiva, sino también recibe placer al excitarse la mucosa oral, lo que se llama necesidad de chupar.
Aquí encuentra bastante satisfacción en su propio cuerpo. En la segunda fase, la forma de placer cambia con la aparición de los dientes, al placer de masticar. Esta actividad instintiva exige un objeto. Si las necesidades orales como la succión no son satisfechas o se complacen exageradamente, a la larga podría resultar un adulto con personalidad oral. Se presentará un deseo excesivo de satisfacciones orales como alimentos o cigarrillos. Otras personas no se sentirán en confianza porque quizás su madre les retiró el pecho de forma abrupta. La transición de una etapa psicosexual a otra depende en buena parte de la maduración. Conforme nuestros cuerpos maduran y crecen, adquirimos nuevos impulsos, necesidades y satisfacciones. La fase anal comprende de 2 a 3 años. Se caracteriza por una organización de la libido que va unida a la evacuación y excitación de la mucosa anal. Las manifestaciones características son el placer en la defecación, el agrado por los excrementos consideradas por sus primeras creaciones, y la tentativa de someter el control de la voluntad, la actividad del esfínter. La primera etapa, el niño obtiene placer por el pasaje de las heces por el ano. El valor psíquico está en la destrucción, un propósito placentero hostil. En la segunda, el placer está en la retención de las heces. El valor psíquico está en la retención y el control de los objetos internos. Llega un momento en que el niño se ve privado de estos actos sintiéndose obligado a no actuar como desearía a otros equivalentes, socialmente más aceptados, comenzando un proceso de sublimación. La fase fálica de 3 a 5 años. Los órganos se convierten en la zona erógena principal. La tensión se descarga mediante la masturbación genital acompañada de imágenes. Durante la fase fálica. El niño debe de manejar sus sentimientos sexuales hacia el padre del sexo opuesto. El niño desea a la madre y teme los celos de su padre. Es el complejo de Edipo. El angustioso temor a la castración se le hace renunciar a la posesión exclusiva de la madre. La llamada forma negativa del complejo de Edipo implica la atracción hacia el progenitor del mismo sexo y el odio por celos al del sexo contrario. En la niña se da complejo de Electra. El deseo hacia el padre, mucho más complejo, se va abriendo camino por las decepciones en la relación la madre, fundamentalmente por la carencia del pene. El deseo de tener un pene viene a ser reemplazado por el tener un hijo del padre. Al final, el complejo de Edipo señala la aparición de un periodo de latencia en el que el desarrollo sexual se detiene o sufre una regresión temporal. El declive responde en el niño la imposibilidad de realizar el doble deseo amoroso y criminal. Se resuelve el conflicto al renunciar al padre del sexo opuesto y lograr identificación con el del mismo sexo. Esto significa que asume las normas, comportamientos y valores morales del padre del mismo sexo. La etapa de latencia, 5 años a la adolescencia. Se suprimen los sentimientos sexuales y las energías se enfocan a los logros sociales e intelectuales. La fase genital. La adolescencia. La adolescencia es una de las etapas más importantes del desarrollo psicosexual. La etapa psicosexual se inicia durante la adolescencia con el fin de alcanzar una madurez sexual. Los cambios biológicos de la adolescencia preparan al individuo para la etapa genital del adulto maduro. Con el despertar de la libido, los impulsos reprimidos de la etapa fálica en el periodo de latencia se afirman de nuevo, dirigidos ahora a canales socialmente aceptados, manifestándose en las relaciones heterosexuales con gente fuera de la familia. Un requisito para que los adolescentes puedan alcanzar la madurez sexual consiste en liberarse de la dependencia de los padres, la cual puede persistir debido a los sentimientos sexuales no resueltos hacia el padre del sexo opuesto, reflejándose a través de la adoración o la admiración de héroes o amistades íntimas. Los cambios físicos en la pubertad hacen la reproducción un componente importante de la sexualidad, dejando las manifestaciones infantiles cuyo único objetivo es el placer, narcisismo primario, sensaciones sensuales que surgen de la autoestimulación. El instinto sexual comienza su evolución hacia el fin biológico de la reproducción.
El adolescente comienza a sentirse atraído por miembros del sexo opuesto y dicha atracción culmina en la unión sexual. A esta etapa se le denomina etapa genital. Asociación libre. Esta es una de las técnicas más fundamentales para ayudar al paciente a descubrir el material inconsciente. Evolucionó como parte de la búsqueda de una manera para recuperar los hechos olvidados que no fuera por medio de la hipnosis. Consiste en pedir al paciente que se someta a una regla fundamental, la de decir todo lo que viene a la mente sin corregir ni censurar. La idea es eliminar las restricciones de tipo lógico, de presión social o las reglas de otro tipo. El material inconsciente saldrá a la superficie. Bueno, de mi parte esto es todo. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.